Bueno, hoy ustedes aprenderán otra fricativa palatal. El fonema palatal. Este fonema palatal contiene dos variantes, una variante africada y otra variante fricativa. Entonces, estas consonantes palatales tienen dos variantes, una variante africada, entonces es africada palatal, africada predorso palatal, esto es africada predorso fricativa. Africada predorso palatal y fricativa predorso palatal. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, la variante africada aparece después de pausa o nasal. Y variante fricativa aparece en los demás casos. Por lo tanto, pues, en este caso, siempre aparece como fricativa, como una variante africada. En estos casos aparece como una variante fricativa. ¿Cuál es la diferencia? Usted ya lo sabe, usted ya lo ha aprendido en los capítulos anteriores. Por lo tanto, a ver, un llano. En este caso, la lengua toca el techo de paladar. A ver, yeso, llave, yo. Siempre en este caso, si es la variante africana, la lengua toca el predorso de la lengua. El predorso de la lengua toca el techo de la boca. Al contrario. A ver, mayo. Una llave. En este caso, no toca el techo de paladar, sino solo simplemente se acerca. Es aproximante. Entonces, no hay contacto entre la lengua y el techo de la boca. Por lo tanto, el ápice, el predorso de la lengua solo acerca el techo de la boca, pero no hay contacto entre ambas partes. Por lo tanto, se llama ¿qué? Consonante fricativa. Muy bien, por favor, pronuncien llave. Consonante africada y una llave. No hay contacto, consonante fricativa. Una llave. No es como llave, una llave, sino una llave. Cuando usted pronuncia una llave, la lengua nunca debe tocar el techo de paladar. A ver, una llave. No es como una llave, sino una llave. Pero llave sí hay contacto. Llave. Muy bien. Y Johan, por favor, pronuncia esta oración. Yo no lo sé. Unji. Yo no lo sé. Jessica. Yo no lo sé. Otra vez, Johan. Yo no lo sé. Unji. Yo no lo sé. A ver, todos juntos. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé.
Yo no lo sé. Yo no lo sé. En general, casi siempre aparece con una variante africana. En general. Casi sin ninguna excepción. Sin embargo, en muy pocos casos, aunque aparece después de la pausa, puede aparecer la variante fricativa, pero es menos común. Esta variante es menos común donde hay pausa. La variante fricativa casi no aparece. Entonces, cuando hay pausa, cuando aparece después de la pausa, entonces casi siempre, casi con ninguna excepción, aparece la variante africana. Por favor, vean el libro, la página 125. Sumin, por favor, lee el libro. La página 125, el fonema palatal sonoro. Con la voz más alta, casi no te oigo. Por favor. Manifestación fonética en el sentido de que se usan variantes que cambian la reducción total hasta su revisión completa. La norma, como en el caso de Kentucky, es una capacidad suave con grados muy moderados de presión. La afección es simbolizada por el público. ¿Y cuándo sigue? Es más abajo. Cuando ocurre se da en después de lo nasal se significa a colocar supliendo así el cambio en llano al principio de oración. Yo no sé, en lugar de yo no sé. A ver, por favor. Esta variante fricativa es suave. ¿Por qué? La lengua nunca toca el techo del paladar. Por lo tanto, la fricción es más o menos suave. Por lo tanto, se llama ¿qué? La variante fricativa suave. A ver, mayo. Mayo. No hay contacto. Por eso se llama la variante fricativa suave. Y por favor, miren el tercer párrafo. En el habla familiar y espontánea. Junyoung, por favor. En el habla familiar y espontánea, la I se pronuncia más suave, a veces debilitándose aún más que los alófonos terminos son idénticos a las de los consonantes en inglés en palabras como you y es. Aunque comparé, por ejemplo, la palabra yo del inglés con yo del español. La diferencia está en el hecho de la palabra de aunque en español se permite una variante de you al pelo en lugar de inglés. En español también se usan variantes más tensas con fricción audible e incluso la semi-oclusiva. Este refuerzo ocurre sobre todo en el habla más forma o en práctica o bien en la lectura. Resumiendo este máximo, podríamos representar la articulación de I de la manera siguiente. Tendrá que tenerse en cuenta, sin embargo, que en el habla diaria la realización de la yod es muy variable. La sang más I aplicada. Muy bien, está bien. Entonces, a ver, por favor, pronuncien en inglés, did you, pero ¿cómo se pronuncia? En el habla familiar, dija, a ver, dija. 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 A ver, yo. A ver, yo. Yo. En inglés, yo. Yes. You. Cuando usted pronuncia you, hay contacto entre la lengua y el techo de la boca, no hay. A ver, yo. No hay contacto. Entonces, en el habla familiar y espontánea aparece más la variante suave fricativa.
aparece más la variante fricativa suave. Entonces, a ver, mayo. 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 Pero en el habla formal aparece más la variante tensa. A ver, mayo. Yo. Eso es lo que está diciendo aquí en el libro. Y este fonema estas letras son representación ortográfica de este fonema. Estas letras representan ortográficamente este fonema. Por lo tanto, llave, calle, mayo, yeso, hierba, ¿sí o no? Hielo. Estas letras representan este fonema palatal yod. Sin embargo, en Castilla, en caso del castellano, hay diferencia articulatoria entre mayo y mayo. En Castilla no se dice mayo. A ver, mayo. 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 Y mayo. Mayo. Pero en la América Latina, la pronunciación de ambas palabras es idéntica. A ver, mayo. O mayo. Bueno, también pues miren la página 126. A ver, llamar. A ver, como jungle, llamar. Medio, llamar. O como shish, llamar. Entonces hay muchas variaciones. Entonces puede ser mayo o mayo o mayo. Calle o calle o calle. Llave, llave o llave. Sin embargo, hablando la forma estándar, en España, ¿cómo se dice? Mayo. A ver, pronuncien por favor esta palabra. Alianza. 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 Pronuncia alianza. A ver, alianza. Alianza. Más o menos un sonido idéntico a esto. A ver, mayo. Alianza. Mayo. Mayo. Esta pronunciación no existe en otras regiones, solo existe donde en castellano. Solo existe esta pronunciación en Madrid, en el centro y en el norte de España. Sin embargo, este sonido aún está desapareciendo entre los jóvenes castellanos. Esa es la tendencia ahora que está desapareciendo. Sin embargo, se distingue entre su pronunciación entre dos palabras. Otra vez, mayo. Mayo. Sin embargo, los hispanohablantes y los andaluces, ¿cómo se pronuncia? No hay diferencia articulatoria entre ambas palabras. Por lo tanto, mayo o mayo. O puede ser, por ejemplo, en Argentina o en Colombia. Puede ser en Colombia. A ver, mayo. Mayo. O mayo. Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la pronunciación no hay diferencia articulatoria entre ambas palabras. A ver, mayo. Mayo. En España, en Castilla, a ver, no en Andalucía, solo en el centro y en el norte de España, ¿cómo se dice? Mayo. Mayo. Entonces, en la América Latina y en Andalucía, no hay diferencia articulatoria entre ambas palabras, entre letra L, Y, H, I. El fonema que representa estos tres letras son el fonema palatal. Este fenómeno se llama ¿qué? El yeísmo. A ver, yeísmo. Yeísmo. Entonces, los andaluces y los
latinoamericanos son yeístas. ¿Son qué? Yeístas. ¿Por qué son yeístas? Porque no hay diferencia articulatoria entre dos letras. Entonces, los latinoamericanos son yeístas. Sin embargo, en Castilla existe diferencia articulatoria entre ambas palabras. Creo que en Canarias, creo que no creo. No. ¿Cómo tú pronuncias esta palabra? Mayo. ¿Esto? Mayo. ¿Hay diferencia articulatoria? No existe. ¿Otra vez? Mayo. Mayo. Bueno, las Islas Canarias está al sur de España, ¿sí o no? Solo existe la diferencia articulatoria ¿dónde? Solo en el centro y en el norte de España. Bueno, tú, Unji, tú eres de Buenos Aires, ¿no? A ver, ¿cómo es el acento porteño? Mayo. ¿Ah? Mayo. ¿Cómo se dice? Mayo y mayo, como lluvia, ¿no? No se dice lluvia, ¿cómo se dice? Lluvia. No se dice calle, en Argentina, ¿cómo se dice? Calle. Calle es típica pronunciación porteña, ¿sí o no? A ver, pero en España, ¿cómo se dice? A ver, mayo. 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 ¿Quién ha estudiado en Salamanca? A ver, en Salamanca. ¿Esto? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. Mayo. Pero obviamente en Salamanca parece que no se distingue, no existe diferencia articulatoria entre ambas palabras, no creo. En Salamanca sí existe. En Madrid sí existe. Simplemente este fenómeno está desapareciendo entre los jóvenes. Bueno, en Salamanca sí hay muchos jóvenes. Sin embargo, sí existe diferencia articulatoria. Por lo tanto, pues, a ver, yeísmo, yeístas. Otra vez, los andaluces, los latinoamericanos son yeístas. Y también muchos castellanos ahora están convirtiéndose en yeístas. ¿Por qué? La tendencia de distinguir la diferencia articulatoria entre ambas palabras, aún en Castilla, está desapareciendo. Por tanto, tradicionalmente, aunque este fenómeno está desapareciendo en Castilla, solo en el centro y en el norte de Castilla, el fonema que representa esta letra es el fonema que representa esto es esto. Y contiene, este fonema contiene dos variantes. ¿Preguntas? ¿Lo recuerdo otra vez? En Castilla sí existe diferencia articulatoria entre ambas palabras. Y, por favor, miren la página 126. Por lo tanto, en Andalucía y en América Latina, ¿existe este fonema o no? No existe este fonema. Este fonema solo contiene una sola variante, que es consonante lateral predorso palatal. Este fonema no existe ni en Andalucía, ni en la América Latina, ni en las Islas Canarias. Solo existe en el centro y en el norte de España. Sin embargo, aún en Castilla, este fonema y esta variante está desapareciendo. Entonces, si después de pasar poco más años, después de pasar 20 o 30 o 40 años, quizás este fonema ya no existirá aún en Castilla. Y ¿cómo se pronuncia esta palabra? A ver, ley. Pero su forma plural, ¿cómo se pronuncia? Ustedes ya lo aprendieron antes del examen de medio semestre. Existe tres
Opciones. Leis. O. Leis. O. A ver, leyes. Leyes. O leyes. A un mayo. Ustedes tienen dos opciones. Mayo. A ver, mayo. O mayo. Mayo. O mayo. Ahora vamos a practicar entonces. Les entregué esta copia el lunes pasado. ¿Usted todavía la tiene? Por favor. Sáquenla. Miren. Ejercicio número 9.17. 9.17. Número 1. Número 1. Ya no va a llover como ayer. Ya no va a llover como ayer. Ya. ¿Será variante fricativa o africada? Africada. Llover. ¿Fricativa o africada? ¿Fricativa o africada? Fricativa. Fricativa. Como ayer. ¿Fricativa o africada? Fricativa. A ver. Ya no va a llover como ayer. Repitan, por favor, esta oración. Ya no va a llover como ayer. Ya no va a llover como ayer. Muy bien, por favor. Identifiquen el palatal yod. Decide si es fricativa o africada. A ver, número 2. Yo vi un llavero lleno de llaves. Entonces hay pausa. Entonces, africada. Un llavero nasal, detrás de nasal. Entonces, africada. Lleno entre las vocales. Fricativa. Llaves, la posición vocálica. Entonces, intervocálica, fricativa. Yo vi un llavero lleno de llaves. Sin embargo, cuando da pausa, cuando empieza una palabra, siempre hay una pausa. Entre las palabras, en general, no hay pausa, pero todo depende del hablante. En muchos casos, los hablantes de español pronuncian estas palabras sin ninguna pausa entre las palabras. Entonces, yo vi un llavero lleno de llaves. Sin embargo, todo depende del hablante. Un hablante leyendo, yo vi un llavero, pausa, lleno de llaves. En este caso, en caso lleno, no debe ser fricativa, sino debe ser africada. ¿Por qué? Siempre pronuncia con la opción variante africada cuando hay pausa. Y cuando damos la pausa, depende del hablante. 여장수 마음이죠? 그렇죠? Número 3. Guillermo es yankee como su yerno. Entonces, Guillermo, fricativa, yankee, fricativa. No hay contacto, no debe existir contacto entre la lengua y el techo de la boca. Yankee, a ver, yankee. No es como el yankee. Yankee, no, yankee. Yankee, yankee. Como su yerno. Como su yerno, también tampoco existe contacto entre la lengua y el techo de la boca. Fricativa. Número 4. Esas llantas, fricativa, fricada. Fricativa, son para las calles, fricativa, fricada. Fricativa. Bueno, en los países latinoamericanos pueden ser calles, o en Argentina, por ejemplo, como calle. Sí, calles. Entonces, ¿cómo te llamas? No se dice cómo te llamas, sino cómo te llamas. Ajá. Su yerno. Entonces, ¿cómo se dice? Fricativa, fricada. Fricativa. Número 4. Esas llantas son las calles. Número 4, Unche, por favor, pronuncia esta palabra. Es número 4. Esas llantas. Ajá. Son Para las calles con hielo. Muy bien, esas llantas son para las calles con hielo. A ver, entonces hielo también, ¿qué? Fricativa, africada. Africada. Y llantas, ya, fricativa. Calles
calles, fricativa, hielo, africada. Número 5. Ella ya no lleva su chiquillo allá, entonces ella. Fricativa ya, fricativa lleva, fricativa chiquillo, fricativa allá, fricativa. Número 6. Se oye el llanto de la llorona. ¿Se oye? Fricativa, llanto, fricativa, llorona, fricativa. Número 7. En mayo cae la lluvia, entonces mayo, fricativa. Puede ser mayo o mayo. Unji, por favor, mayo. Mayo. Otra vez. Mayo. Mayo. Otra vez. Mayo. Muy bien, Kyawan. Mayo. Mayo. Él pronuncia como mayo. A ver, mayo. Dos opciones. Mayo o mayo. Otra vez. Mayo. Mayo. Él dice como mayo. Y Jessica, a ver, ¿dónde está Jessica? Mayo. Ella, simplemente mayo. Otra vez. Mayo. Y Mayo. mayo y mayo. Usted tiene dos opciones. Mayo o mayo. Y número 8. Yo, entonces, africada ya, fricativa voy, voy, no es consonante, es semivocal, semivocal, voy al yate. A ver, voy al yate. Voy al yate. Forma que triptongo. Voy al yate. Es semivocal. Número 9. La llama, fricativa, fricada. Fricativa. Llama, fricativa, a la palomilla, fricativa. Número 10. Llena la olla con cebolla. Llene. Africada, olla, fricativa, cebolla, fricativa. ¿Preguntas? Por favor, vean la página 129, las vibrantes. Existen dos vibrantes en español. Vibrante simple, vibrante múltiple. Entonces, esto es la vibrante simple apico alveolar. Eso es la vibrante múltiple apico alveolar. Es un solo toque. Múltiples toques. Por tanto, existe dos fonemas vibrantes en español y cada vibrante contiene una sola variante. Y la articulación de la vibrante R y R es más ligeramente posterior a la de L. A ver, la ley. Todos son las consonantes alveolares. Sin embargo, aunque todos son las consonantes alveolares, la articulación de las vibrantes R y R múltiple es ligeramente posterior a la articulación de la consonante L. A ver, la ley. Pero, pronuncien por favor, el libro es caro. El libro es caro. Este libro es caro. El libro es caro. Ahora, cuando usted pronuncia el libro es caro, el ápice de la lengua está tocando en la misma región, no creo. A ver, cuando usted pronuncia el libro, el ápice de la lengua debe tocar la región ligeramente anterior
A ver, otra vez el libro. Caro. Pero es verdad. Pero es verdad. El libro es caro. El libro es caro. El libro es caro. Usted puede sentir el viaje de la lengua entre el libro y caro. Por lo tanto, otra vez la articulación de las figurantes R y R es ¿qué? Ligeramente posterior a la de la consonante L. Esa es la diferencia que existe entre la L y R y R. Aunque tres son consonantes alveolares, sin embargo, pues... Y miren la página 129. A ver, Chang'an, ¿cómo tú pronuncias esto? Pero. Caro. Caro. ¿Otra vez? Pero. Perro. Wenji? Perro. Ay, perdón. Perro. Ajá. Carro. Jessica? Pero, perro. Caro, carro. Caro. Pues parece que en Paraguay no existe diferencia articulatoria entre las palabras. Otra vez, ¿esto? Ahorra. Muy bien. A ver, pero. Tampoco yo no soy bueno de pronunciar estas palabras. Caro. Pero. Caro. También, si es que yo no soy bueno de hacerlo, entonces en español, otra vez, la diferencia articulatoria es condicionada en la posición intervocálica. Otra vez, la diferencia articulatoria es condicionada, es contrastiva. Otra vez, la diferencia articulatoria es condicionada o, en otra palabra, contrastiva en posición intervocálica. En las demás posiciones puede ser condicionada o puede ser libre. Solo la diferencia articulatoria es condicionada o contrastiva solo en posición intervocálica. En las demás posiciones puede ser condicionada o puede ser libre. Les voy a explicar esta parte un poco más tarde. Entonces, solo recuerda en español, solo en la posición intervocálica, la diferencia articulatoria debe ser siempre que contrastiva, condicionada. Y ahora, la letra ortográfica R puede representar fonema R o fonema R. Letra doble R siempre representa que el fonema R. Alternancia condicionada. Número 1. En posición intervocálica. En posición intervocálica, o cuando aparece después de la consonante, esta se representa consonante. Esta letra mayúscula representa cualquier tipo de consonante. Cuando está detrás de la consonante o entre las vocales, entonces siempre debe ser R simple. Por lo tanto, caro, pero. Coro, etcétera. O yo te quiero. Yo te quiero. Simple, gratis. Miren, cuando aparece después de consonante, cuando aparece después de consonante, después de consonante, después de consonante, después de consonante, siempre debe ser la R no múltiple, sino R simple. Segundo.
Cuando aparece en la posición inicial de palabra. Cuando aparece en la posición inicial de palabra. O este símbolo otra vez representa ¿qué? Cualquier tipo de consonantes. Este símbolo representa ¿qué? Linde silábico. Linde silábico. Por lo tanto, si usted no puede leerlo, ¿sí se puede ver? ¿No? Rosa, rojo, ramo, radio, etcétera, etcétera. Renique, renollar, alrededor, o miren, cuando aparece en posición inicial de palabra, siempre aparece sin ninguna excepción que R múltiple. Cuando aparece, miren, después de consonante, pero debe existir un linde silábico. Debe ser que R múltiple. Una consonante, un linde silábico, R múltiple. Otra vez, una consonante, linde silábico, R. En este caso, siempre debe ser que R múltiple. Y sin embargo, existe tercer caso, alternancia libre. Puede aparecer tanto R simple como R múltiple en posición final de palabra, en posición final de sílaba o antes de la pausa. Ante la pausa. Por lo tanto, cuando aparece en posición final de palabra, en posición final de sílaba o ante la pausa, usted tiene dos opciones. Se puede pronunciar tanto como vibrante simple, tanto vibrante simple como vibrante múltiple. Entonces, en este caso, usted tiene dos opciones en posición final de sílaba. Arte o arte. Ernesto o Ernesto. Comer o comer. Y vamos a ir o con múltiple. A ver, ante pausa. Sobre todo, en muchos casos, cuando aparecen estos casos, la variante más común y corriente es la variante vibrante simple. Sin embargo, ante pausa o ante consonante comer mucho, cuando el hablante quiere enfatizar. Cuando el hablante quiere enfatizar, aparece que la variante múltiple. Este esfuerzo enfático. Cuando hablante quiere enfatizar cada palabra, sobre todo cuando aparece ante pausa, cuando aparece ante consonante, los hablantes suelen enfatizar. En estos casos, cuando el hablante quiere enfatizar, aparecen, ¿cuánto quiere enfatizar? Aparecen ¿qué? La vibrante múltiple, con el propósito de enfatizar, especialmente en estas posiciones. En estas posiciones, cuando el hablante quiere enfatizar, aparece con frecuencia la variante vibrante múltiple. Entonces, a ver, arte. Ernesto. O Ernesto. Sí. Usted tiene dos opciones. Chongan, por favor, vean la página 130. Lea desde el segundo párrafo. Tanto la R simple como la múltiple. Tanto la R simple como la múltiple se producen manteniendo una tensión considerable de la lengua, como ya hemos mencionado.
El sonido múltiple se obtiene cuando la lengua toca la zona alveolar 2 o más veces con rapidez. Si el hablante desea articular esta R doble o múltiple con énfasis, puede prolongar, o quizás mejor, hacer revibrar el sonido, formando así una cadena de toques. Normalmente serán aproximadamente de 2 a 6 toques en la R múltiple. Más de 6 toques se interpreta por lo general como representativo del habla enfática. Gracias. Habla enfática. En general ocurre solo 2 o máximo 6 toques. Entonces, radio o radio. 2 o 3, máximo 6 toques. Si hay más de 6 toques, considera como habla enfática. Cuando el hablante quiere enfatizar, sí. Hay, solo en este caso hay más de 6 toques. Sigue, por favor. Este efecto de énfasis se logra al forzar el aire por encima de la lengua para facilitar las vibraciones múltiples de la misma. Así es posible, y siempre correcto, variar la articulación de una palabra de tal manera que se produzca, por ejemplo, carro, 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 o sea, carro. Sí, habla enfatizada, muy bien. La articulación exagerada se encuentra comúnmente en transmisiones de radio, particularmente emocionantes. Ejemplo, en partidos de fútbol, soccer. Sí, cuando mete un gol, entonces, sí, ¿cómo? ¿Unji? Bueno, pues se exagera mucho, sí. Cuando se mete el gol, exagera mucho, ¿sí o no? Y sigue, por favor, Kyoman. Los dos ejemplos de pero y perro demuestran que la distinción entre la vibrante simple y la múltiple es contrastiva y funcional para el hispanohablante, y por lo tanto debe postularse la existencia de 2 fonemas, R y R. En efecto, hay muchos pares mínimos cuya única distinción estriba en el contraste entre vibrante simple y vibrante múltiple. Ahora, coro, corro, parra. Es importante notar, sin embargo, que esta diferencia articulatoria entre los dos sonidos R y R es solo contrastiva en posición intervocálica. En las demás posiciones, la articulación de estos mismos sonidos es o libre o condicionada. Son estas variaciones alofónicas libres y condicionadas las que examinaremos en más detalle en los párrafos siguientes. Gracias. Entonces, como pero o pero, la diferencia articulatoria solo existe, es contrastiva solo en posición intervocálica. En las demás posiciones puede ser condicionada o alternancia libre. Puede ser en las demás posiciones alternancia libre o alternancia condicionada, como ustedes acaban de examinar. Y por favor vean la página 132. Miren. Hay 2 palabras. A ver, perosas. Perosas. Ocurre el encadenamiento. Entonces, ¿cómo se dice? Perosas. Perosas. Nunca se dice perosas, sino perosas. Perosas. ¿Cómo se dice? Perosas. Y rosas, en este caso, no ocurre el encadenamiento. No ocurre. ¿Cómo se dice? Rosas. Rosas. A ver, aquí hay un error. Por favor, corrijan ustedes ese error. ¿Cómo se dice? Rosas. ¿Cómo se dice en el libro? Así. Este símbolo fonético no existe en español. ¿En el libro se dice esto? No. Rosas. Hay linde silábico. Por favor, corrijan este error. Y ahora, la R del inglés. Ahora comparamos R del inglés con R del español. El R del inglés y R del español no son idénticos. A ver, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Red. Car. Mary. ¿Cómo se pronuncia? Pero. Caro. Hay un toque.
Hay un toque, quiere decir, la lengua toca el techo de palabras, ¿sí o no? Hay un contacto entre la lengua y el techo del paladar. Perdón, no el techo de paladar, sino el techo de boca, porque no es consonante palatales. Y entonces la lengua toca el techo de la boca. La lengua toca la región alveolar. Pero ¿cuánto se pronuncia usted? A ver, red, car, Mary. La lengua nunca toca el techo de la boca. La lengua nunca toca, no hay ningún contacto entre la lengua y el techo de la boca. Por tanto, no son sonidos idénticos. Cuando ustedes pronuncian, a ver, ¿quién ha estudiado en los Estados Unidos, en Inglaterra? ¿Quién? ¿Quién? ¿O quién ha asistido a English Kindergarten cuando era niño? Bueno, Wani, por favor, ¿cómo tú pronuncias esta palabra? Ajá. 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 ¿Otra vez? Ajá. Ajá. No es caro, sino car. La lengua no toca la región alveolar. Por lo tanto, la lengua, el ápice de la lengua se dobla un poco. En caso de inglés, la lengua se dobla un poco hacia atrás. La lengua se dobla hacia atrás, produciendo un sonido reflejo. Entonces, en inglés, ese sonido es sonido reflejo. El sonido reflejo. ¿Por qué? La lengua se dobla un poco hacia atrás, sin tocar el techo de la boca. Nunca toca la lengua el techo de la boca y la lengua se dobla un poco hacia atrás. Por eso se llama retroflexión del sonido. Se llama como la retroflexión del sonido. Entonces, esta retroflexión del sonido, este sonido retrofleo es diferente que R vibrante simple alveolar de español. Por tanto, sin embargo, en inglés, existe dos fonemas que son casi idénticos de R de español. Muñoz, ¿tú has vivido en el mundo anglo donde habla inglés? ¿Sí? No, pero atendí en escuela. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años, muy bien. ¿En Inglaterra? No. ¿Dónde? Latinoamérica. A ver. A ver, ¿cómo tú pronuncias esta palabra? Pretty. ¿Otra vez? Pretty. ¿Esto? Pot of it. Pot of it. Ah, perdón. Put of it. Es part of tea. ¿Otra vez? Pot of tea. ¿Esto? Put it on. ¿Otra vez? Put it on. Muy bien, one. Pretty, Ajá, pot of tea, ajá. put it on. A ver, ¿cómo se dice? A ver, pretty, Pretty. part of tea, Pot of tea. put it on. Put it on. Entonces, en inglés, hablado en Estados Unidos, más o menos este sonido R de español, más o menos similares con los fonemas T y D del inglés. Entonces, a ver, pretty, part of tea, put it on, put it on. Entonces, por favor, vean el libro, la página 134. Juan, por favor, lee este párrafo, esta oración, durante la producción. La página 134. Durante la producción de una R inglesa, el ápice de la lengua se dobla un poco hacia atrás sin tocar el techo de la boca en ninguna parte. La retracción de la lengua en esta posición produce lo que llamamos la retroflexión del sonido. El sonido resultante retroflejo es bastante notable auditivamente y su transferencia al español no produce errores de comprensión, pero sí un acento extranjero muy fuerte. El uso de la retroflexión en la pronunciación de las letras R y R
del español es probablemente uno de los errores más notables que comete el anglohablante y debe evitarse a todo costo. Bueno, usted nunca necesita preocuparse por esto, porque los coreanos, sin ningún problema, ustedes pueden pronunciar muy bien el sonido R. Pero los estudiantes anglosajones, ya que no existe un sonido R ápico alveolar simple, entonces traten de pronunciar no caro, no como caro, como caro, con un sonido letrofleo. Siempre tratan de producir letroflexión del sonido. Entonces, en vez de pero, ¿cómo se dice? Pero. En vez de caro, ¿cómo se dice? Se dobla la lengua hacia atrás. Caro. Pero usted nunca lo hace. A ver, caro. Caro. ¿Sí o no? Entonces, los estudiantes coreanos nunca sufren estos problemas. Entonces, lo que usted deben preocupar es la pronunciación de inglés, porque tampoco, aunque yo viví en Estados Unidos por 8 años estudiando español, sin embargo, pues casi no practiqué español con mis amigos, simplemente hablé español durante mi estancia en Estados Unidos, porque viví en el estado de Nuevo México y todos los amigos míos fueron latinos, aunque tenía amigos anglosajones. Siempre comunicaba con ellos, no en inglés, sino en español. Y todavía tengo problemas de pronunciar estas palabras. Entonces, ¿cómo se dice? Es water. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se dice? Water, como R del español. Entonces, R de español nunca es idéntico con R del inglés. Y hay semejanza del sonido de pronunciación entre estos dos fonemas con el R de español. Eso es todo para hoy. ¿Y preguntas? Si no...